La hacienda de los que Montoya se alzaba sobre la colina, rodeada de viñedos interminables y recuerdos que pesaban más que el aire caliente de aquel verano. Los criados iban y venían en silencio, conscientes de que ese día no era como los demás. El notario había llegado para leer el testamento de don Ernesto, patriarca de la familia, muerto hacía apenas una semana. El gran salón estaba lleno. Los hijos de Ernesto, Héctor, el mayor y más ambicioso, Valeria, la fría y calculadora, y Tomás, el Benjamín que siempre se sintió a la sombra, ocupaban los sillones de terciopelo rojo, con el rostro tenso y los ojos brillantes de expectación. En un rincón, casi invisible para todos, estaba Clara, la viuda de Andrés, el hijo menor de Ernesto que había muerto años atrás en un accidente de coche. Clara llevaba un vestido negro sencillo, los ojos hinchados de tanto llorar y la espalda erguida como si la dignidad fuera lo único que le quedaba. Durante los últimos años, ella había sido la única en cuidar de don Ernesto en su enfermedad. Le había dado de comer, lo había acompañado en la soledad, había escuchado sus confesiones de madrugada. Para ella, ese día era la confirmación de algo que Ernesto le había repetido más de una vez. No te preocupes, hija, yo sabré recompensarte. Tú eres de la familia. El silencio se rompió cuando el notario Fuentes, un hombre de cabello gris y gafas redondas, aclaró la garganta y abrió el sobre sellado. De acuerdo con la última voluntad de don Ernesto Montoya, comenzó a leer con voz grave y lenta. La hacienda, los viñedos y las cuentas bancarias serán divididos en partes iguales entre mis 3 hijos legítimos, Héctor, Valeria y Tomás. A ninguna otra persona se le reconoce derecho alguno sobre mi patrimonio. El aire se congeló. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Nada, susurró, con la voz quebrada. Héctor sonrió con soberbia. Era obvio, dijo, cruzándose de brazos. Eres solo una nuera. Nunca fuiste sangre Montoya. Valeria la miró con frialdad. Deberías estar agradecida de que te permitimos vivir aquí todos estos años. Tomás, incómodo, bajó la mirada, pero no dijo nada. Clara apretó los puños. No podía creerlo. Todo el sacrificio, todo el amor, todo lo que había entregado, borrado con una sola frase. El notario, sin embargo, pareció dudar un instante. Cerró el sobre, carraspeó y dijo en voz baja: Hay un segundo documento, una carta que don Ernesto me pidió entregar personalmente a alguien. Todos los ojos se clavaron en él. ¿Y a quién está dirigida?, preguntó Héctor con impaciencia. Fuentes levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Clara. A usted, señora. El salón entero estalló en murmullos. Héctor golpeó la mesa con el puño. Esto es una farsa. Mi padre estaba senil. Valeria se puso de pie, gritando: Esa mujer lo manipuló. Quería quedarse con lo que no es suyo. Clara, con las manos temblorosas, tomó la carta que Fuentes le entregaba. El sobre tenía la letra firme de don Ernesto. Lo abrió y en voz baja comenzó a leer. Querida Clara, si lees estas palabras es porque mis hijos han escuchado lo que querían oír, que la riqueza material les pertenece. Pero la verdad, hija, es otra. El verdadero testamento no está en manos de un notario, ni en un papel. Está escondido en la biblioteca. Allí encontrarás lo que de verdad te corresponde, lo que siempre fue tuyo por derecho, la herencia de mi corazón. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Clara. El murmullo de la familia creció, como un enjambre de abejas furiosas. Héctor gritó: Esto no tiene validez. Nada de lo que diga esa carta importa. Pero Clara ya no lo escuchaba.
Sabía que en algún rincón de la vieja biblioteca de la hacienda su destino la esperaba, y también sabía que aquel día, el día de la lectura del testamento, pasaría a la historia de la familia como el comienzo de una guerra. El reclamo de la nuera, el eco de las voces aún resonaba en el salón cuando Clara se retiró con la carta de don Ernesto en sus manos. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. La tinta del sobre aún olía a polvo de biblioteca y a confesiones nunca dichas. Leyó de nuevo. El verdadero testamento está en la biblioteca. Las palabras se grabaron en su mente como un juramento. La noche de la decisión. Esa noche, Clara no durmió. Recordó los últimos meses junto a su suegro, las charlas en el balcón al atardecer, sus manos temblorosas aferradas a las suyas, sus ojos cansados repitiendo una y otra vez: «Eres como una hija para mí, Clara». El dolor dio paso a la rabia. ¿Cómo se atrevían Héctor y Valeria a tratarla como una intrusa? Ella había cuidado de don Ernesto cuando ellos viajaban, cuando se olvidaban de que su padre aún respiraba. Al amanecer, Clara se vistió con un traje oscuro, recogió su cabello y bajó al despacho del notario Fuentes. «Quiero hablar», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El enfrentamiento con el notario. Fuentes la recibió con un suspiro. «Señora Clara, lo que usted busca es peligroso. La familia Montoya no se detendrá ante nada». Clara golpeó la mesa con la carta. «Tengo derecho. Don Ernesto me prometió que yo no quedaría desamparada. Aquí está su voluntad verdadera y no pienso callar». Fuentes dudó unos segundos. Luego abrió un cajón secreto y sacó una pequeña caja de madera sellada con lacre. «Su suegro me confió esto. Dijo que solo debía entregárselo si usted venía a reclamar lo que le correspondía». Clara la tomó con manos temblorosas. En la tapa había grabadas 3 palabras: amor, perdón, verdad. «Dentro hallará pruebas», susurró Fuentes, «documentos que demuestran cómo sus cuñados presionaron a don Ernesto para cambiar el testamento oficial». El reclamo público. Aquella misma tarde, la familia Montoya volvió a reunirse en el salón convocada por Clara. Héctor llegó altivo, Valeria con el veneno en la mirada y Tomás con el rostro pálido. Clara se puso de pie frente a todos sosteniendo la caja. «He guardado silencio demasiado tiempo», declaró con voz clara. «Ustedes me llaman extranjera, me llaman nuera, pero yo cuidé de este hogar más que cualquiera de ustedes. Y mi suegro lo sabía». Héctor bufó. «Basta de sentimentalismos. El testamento es legal y tú no tienes nada». Clara lo miró fijamente, con una calma que heló la sangre de todos. «Eso lo decidirá un juez». Abrió la caja y mostró los documentos. Cartas escritas a mano por don Ernesto en las que confesaba que sus hijos mayores lo habían presionado y que su voluntad real era otra. Un murmullo recorrió la sala. Tomás por primera vez habló. Yo vi a Héctor discutir con papá la noche antes de que firmara el testamento. Lo amenazó con abandonarlo». Valeria palideció. «¡Mientes!», gritó. Pero las pruebas estaban sobre la mesa. Clara respiró hondo y, con lágrimas en los ojos, dijo: «No lucho solo por mí, lucho por la memoria de un hombre que me trató como a una hija, y no voy a descansar hasta que se cumpla su verdadera voluntad». El salón quedó en silencio. Clara ya no era la nuera desheredada, era una mujer que había encontrado su voz. Los secretos del abuelo. La tarde caía sobre la hacienda Montoya cuando Clara, con la caja de madera aún en las manos, decidió dirigirse a la biblioteca. Ese lugar había sido el santuario de don Ernesto. Paredes repletas de libros de cuero, mapas antiguos, relojes de péndulo que parecían marcar un tiempo distinto.
Encendió una lámpara de aceite y comenzó a inspeccionar los estantes. Recordó la frase que había leído en la carta: "El verdadero testamento está en la biblioteca". La búsqueda. Durante horas corrió los libros, revisó cajones, golpeó paneles de madera. Nada. Hasta que, al mover una colección de volúmenes de historia, escuchó un clic sordo. Con esfuerzo, deslizó el estante y descubrió un compartimento secreto. Dentro había un viejo cofre metálico, cubierto de polvo. Clara lo abrió con manos temblorosas. En su interior descansaban un diario personal de don Ernesto, varias cartas y un sobre sellado con la palabra "confidencial". El diario revelador. Clara abrió el diario. La primera página contenía una foto amarillenta. Don Ernesto joven sonriendo al lado de una mujer que Clara no conocía. En la parte inferior, escrito con letra firme, decía: "Amor eterno, Magdalena". Clara frunció el ceño. ¿Quién era aquella mujer? Siguió leyendo y descubrió que don Ernesto había tenido un amor secreto antes de casarse, un amor prohibido que le había sido arrebatado por la presión de su familia. Magdalena había dado a luz a un niño, un hijo del que nadie en la familia Montoya sabía. Las siguientes páginas eran confesiones de culpa, arrepentimiento y miedo. Don Ernesto relataba cómo, en sus últimos años, había querido reparar esa herida, dejando parte de la herencia a ese hijo perdido, y también a Clara, porque la veía como la única con la nobleza suficiente para honrar su memoria. La carta decisiva. Clara abrió el sobre sellado. La carta estaba dirigida a ella. Querida Clara, tú fuiste mi consuelo en mis últimos días. En ti vi a la hija que nunca tuve y a la mujer que dio sentido a mis silencios. Si mis hijos intentan arrebatarte lo tuyo, este diario será tu arma. Con él demostrarás que el apellido Montoya está manchado de secretos y que la justicia debe prevalecer. No busques venganza, busca verdad. La verdad te hará libre a ti y a mí. Clara apretó la carta contra su pecho. Por primera vez sintió que don Ernesto le había dejado mucho más que tierras o dinero. Le había confiado la misión de limpiar su nombre. El impacto en la familia. Al día siguiente, Clara reunió de nuevo a la familia en el salón. Con el diario en las manos, los enfrentó. «Este es el verdadero testamento de don Ernesto», declaró, «no escrito en papeles legales, sino en la sangre de su historia y en la verdad de su corazón». Abrió el diario y leyó en voz alta los pasajes sobre Magdalena y el hijo secreto. La sala estalló en gritos. Héctor se puso de pie, furioso. «Esto es mentira, no lo aceptaré». Valeria palideció, tambaleándose. «¿Un hijo oculto? Entonces, nosotros nunca fuimos toda su familia». Tomás, en cambio, comenzó a llorar en silencio. «Papá siempre estuvo triste. Ahora entiendo por qué». Clara los miró con firmeza. «La verdad no destruye, libera. Y yo no pienso callarla. Si ustedes quieren guerra, la tendrán. Pero yo tengo las pruebas y tengo la voluntad de su padre». El peso de aquellas palabras quedó suspendido en el aire como un trueno. La guerra por la herencia ya no era solo una cuestión de tierras o riquezas. Ahora era una lucha por la memoria de don Ernesto, por el honor perdido y por un legado oculto durante décadas. El juicio de la verdad. La sala del tribunal estaba llena hasta el techo. Periodistas, curiosos del pueblo y vecinos de la hacienda Montoya se habían reunido para presenciar un juicio que parecía sacado de una novela. El apellido Montoya, símbolo de poder y riqueza durante generaciones, estaba a punto de ser sometido al escrutinio público. Clara entró con paso firme, vestida de negro, con el diario de don Ernesto en las manos. Detrás de ella, el notario Fuentes cargaba la caja con los documentos sellados.
En el otro lado de la sala, Héctor y Valeria se sentaron junto a sus abogados, proyectando arrogancia y furia. Tomás, sin embargo, se había apartado de ellos. Estaba solo, cabizbajo. El juez, un hombre de rostro severo y voz grave, tomó la palabra. Hoy iniciaremos la audiencia sobre la validez del testamento de don Ernesto Montoya y las denuncias de manipulación y coacción. Señora Clara, ¿tiene algo que exponer? La voz de Clara se levantó. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando fuerza. Su señoría, yo no lucho por dinero, lucho por la verdad. Este diario que sostengo en mis manos es el testamento oculto de mi suegro. En él confiesa que fue presionado por sus hijos mayores para cambiar su voluntad. Aquí están sus palabras, su dolor y su verdadero deseo: que la herencia se compartiera con justicia y que se reconociera a quienes realmente lo acompañamos en su vida. El abogado de Héctor se levantó de inmediato. Objeción: ese diario no tiene validez legal. No está registrado, no está firmado por testigos. Clara lo interrumpió con fuerza. ¿Y qué hay de las cartas con la firma de don Ernesto, autenticadas por el notario Fuentes? ¿Y qué hay del testimonio del doctor Ramírez, quien presenció las amenazas de Héctor la noche antes de la firma? La sala murmuró. El juez asintió. Que se presenten las pruebas. Las pruebas salen a la luz. Fuentes abrió la caja y fue mostrando uno a uno los documentos, cartas fechadas y firmadas por don Ernesto, donde admitía sentirse forzado, recetas médicas que probaban que su salud mental estaba en perfecto estado cuando escribió el diario. Incluso un sobre con fotografías de Héctor discutiendo con su padre, tomadas por un empleado de la finca. Valeria intentó levantarse, pero el juez la detuvo. Señora Montoya, tendrá su turno. Finalmente, el doctor Ramírez, médico de cabecera, tomó el estrado. Sí, es cierto. La noche anterior a la firma, escuché a Héctor gritarle a su padre. Lo amenazaba con retirarle el apoyo y aislarlo de la familia. Don Ernesto lloró en mi presencia. El golpe fue demoledor. Héctor palideció, apretando los dientes. La confesión inesperada. Entonces Tomás, el hermano menor, se levantó. Sus manos temblaban, pero su voz fue clara. Yo también fui testigo. Mi hermano Héctor y mi hermana Valeria presionaron a papá. Yo callé por miedo, pero ya no puedo seguir cargando con esta culpa. Clara dice la verdad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Valeria se desplomó en la silla, derrotada. Héctor, rojo de ira, gritó: «¡Traidor, tú no eres un Montoya!». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Orden en la sala». El veredicto. Tras horas de deliberación, el juez volvió con el fallo. Este tribunal declara inválido el testamento presentado por Héctor y Valeria Montoya. Se reconoce como prueba válida el diario y las cartas de don Ernesto Montoya, así como los testimonios recibidos. La herencia será redistribuida según la verdadera voluntad del difunto. Clara cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No era solo una victoria legal, era la reivindicación de su dignidad y de la memoria de don Ernesto. Héctor salió furioso, jurando venganza. Valeria no levantó la mirada. Tomás, en cambio, se acercó a Clara, le tomó las manos y susurró: «Perdóname por no haber hablado antes. Tú eres la única que honró a papá de verdad». Clara lo abrazó. «No se trata de venganza, Tomás. Se trata de sanar». El apellido Montoya nunca volvería a ser el mismo. La verdad había salido a la luz, y con ella el inicio de una nueva etapa. La herencia del perdón. El eco del mazo del juez aún resonaba en los oídos de Clara cuando salió del tribunal. El sol de la tarde bañaba las escalinatas en un resplandor dorado, como si la justicia misma descendiera sobre ella. Periodistas gritaban su nombre. Cámaras parpadeaban, pero Clara solo pensaba en una cosa:
Don Ernesto había sido reivindicado. El regreso a la hacienda. Días después, Clara volvió a la hacienda Montoya. Entrar en el viejo caserón de piedra ya no le causaba miedo ni rencor, lo sentía como su hogar. Caminó por el pasillo hasta la biblioteca y acarició los lomos de los libros, como si saludara a un ejército de testigos silenciosos. Tomás la esperaba allí con semblante humilde. He decidido renunciar a mi parte de la herencia, confesó. No me corresponde. Fuiste tú quien cuidó de papá, quien luchó por él. Clara negó con la cabeza. No, Tomás, la herencia no se trata de tierras ni de dinero. Se trata de la verdad y de la familia. Tú también fuiste víctima del miedo. Tomás rompió a llorar y la abrazó. Fue el primer abrazo sincero entre ellos desde la muerte de don Ernesto. El destino de Héctor y Valeria. Héctor, consumido por su propia ira, vendió sus bienes y se marchó al extranjero, incapaz de enfrentar la vergüenza. Valeria, en cambio, cayó en una profunda depresión. Durante semanas no salió de su habitación hasta que un día buscó a Clara. «Yo no merezco tu perdón», susurró con la voz rota. «Traté de destruirte, pero fuiste más fuerte que yo». Clara la miró con compasión. «No busco venganza, Valeria. Si quieres redimirte, hazlo cuidando de este hogar. Don Ernesto siempre soñó con vernos unidos». Las lágrimas en los ojos de Valeria fueron la primera grieta de luz en un corazón endurecido por años de resentimiento. El legado de don Ernesto. Semanas más tarde, Clara reunió a los trabajadores de la hacienda, a los vecinos del pueblo y a la familia en el gran patio. Allí, con la voz serena, leyó la última carta de don Ernesto, encontrada en el diario. «Si me recuerdan, no lo hagan por las riquezas ni por las tierras. Recuérdenme por el amor que intenté dar, por los errores que cometí y por el perdón que busqué. La herencia no está en los bolsillos, sino en los corazones». Un silencio reverente se apoderó de todos. Clara levantó la carta hacia el cielo, sintiendo que de algún modo don Ernesto la observaba con una sonrisa. El renacer. Con el tiempo, la hacienda dejó de ser símbolo de pleitos y avaricia para convertirse en un lugar de paz. Clara fundó en la biblioteca una escuela comunitaria donde niños y jóvenes podían leer, aprender y soñar, tal como don Ernesto lo había hecho en su juventud. Cada estante, cada libro, era ahora un puente hacia el futuro. Una tarde, al cerrar el diario y colocarlo en su sitio, Clara susurró: «Tu herencia no fue el dinero, Ernesto, fue el perdón, y esa herencia la guardaremos para siempre». El viento movió suavemente las cortinas como si una presencia invisible la bendijera, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el corazón ligero.